Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy se habla mucho del amor y hoy estaremos aquí en este programa también hablando del amor, pero el amor de Dios. Hay que conocer del amor. Nosotros los seres humanos hemos nacido de papá y mamá en el seno de una familia y en esa naturaleza, la Biblia le llama naturaleza de la carne, hay amor. Pero es un amor egoísta, es un amor de conveniencia, no es el amor de Dios. El amor de Dios vino en Jesucristo. Solamente en Jesucristo podemos amar. Cuando una persona recibe a Jesucristo, entra a otro nacimiento. No es el nacimiento de la carne, es el nacimiento del Espíritu. Por lo tanto, hay dos tipos de nacimientos. El nacimiento de la carne, donde todos hemos nacido en el seno de una familia, pero hay un segundo nacimiento, el nacimiento en Cristo Jesús. Es un nacimiento espiritual, nacemos de nuevo, y es precisamente allí donde el amor de Dios viene a nosotros los terrenales. Toda persona cristiana que ha creído en Jesucristo debe caminar en este amor. Así que hemos nacido para amar. Dios nos hace nacer en el Espíritu para amar de una manera diferente. Y precisamente hablaremos de ese amor, del amor de Dios en cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. Nacidos en Dios para amar es el título y tema de hoy. Así es, en griego, ¿no? Hay dos tipos de amor. Está el amor que es el amor eros, donde viene la palabra, por ejemplo, erotismo, que es el amor, digamos, el humano, el que es muy frío, ¿no? Que tiene límites, que aman de acuerdo a condiciones. Ajá, exacto. En cambio, está el otro amor, que es el amor ágape. Y el amor ágape es un amor que va más allá de lo humano, es un amor fraternal, es un amor donde no hay barreras, no hay límites, y es un amor genuino y sincero, que es el amor que viene de Dios directamente a nosotros, y por eso amamos, porque Dios nos amó primero. Sí, es el amor que viene en el segundo nacimiento, que es el nacimiento en Cristo Jesús. Así que tenemos que conocer del amor que viene de Dios. Y bueno, comenzamos leyendo Primera de Juan. La carta de Juan es hermosa porque habla mucho del amor. Y aquí en esta carta, en Primera de Juan 4, vamos a leer lo que está registrado en los versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es la naturaleza misma de Dios. Dios es amor. El amor viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo a la tierra. Cuando una persona aquí en la tierra acepta a Jesucristo, la naturaleza de Dios, que es amor, viene a la persona que recibe a Jesucristo. Es un cambio de naturaleza. Por eso tenemos que hablar sobre lo que es la salvación. La salvación no es religión, no es formar parte de una denominación religiosa en la tierra, sea la denominación que sea. No. La salvación es un cambio espiritual, es un cambio territorial, porque estamos aquí en un territorio donde el enemigo está atacando y empieza a atacar en la carne. Por eso tenemos que salir de la carne, o salir del dominio, mejor dicho, de la carne, porque no podemos salir del cuerpo, el cuerpo es carne. Así que la Biblia nos va enseñando acerca de el nacimiento o la salvación, mejor dicho, que tenemos ahora en Jesucristo. En Romanos capítulo 8,
versículos del 2 al 4, habla de dos naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Los que ya estamos en Cristo caminamos en esta naturaleza sin dejar el cuerpo humano, porque caminamos en un cuerpo humano, pero no nos movemos o no estamos analizando o pensando las cosas de acuerdo a lo humano, sino estamos nosotros analizando todo de acuerdo al pensamiento de Dios, a lo que está registrado en las Sagradas Escrituras. Así que por eso tenemos que conocer lo registrado en Romanos capítulo 8, versículos del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, en pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí la Biblia nos habla de dos naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. En la carne no podemos agradar a Dios, no podemos obedecer los mandamientos de Dios y no podemos amar en el amor de Dios. Necesitamos un cambio de naturaleza y es lo que vino a hacer Jesucristo a nuestras vidas. Cuando una persona se arrepiente de todo pecado y acepta a Jesucristo como Salvador y le hace el Señor de su vida, en ese momento nace de nuevo a una nueva naturaleza. Entra a la ley del Espíritu para que ahora podamos caminar en el amor de Dios. Así que la salvación es un traslado de un reino, del reino de la carne al reino del Espíritu. De otra manera, del reino de las tinieblas al reino de la luz. De otra manera, del reino de Satanás al reino de Cristo Jesús. Eso está en Colosenses. Vayamos leyendo Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Aquí habla de lo que representa la salvación. No es religión, es ser trasladados de un reino espiritual a otro reino espiritual. Es un cambio de naturaleza. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta nueva naturaleza, la naturaleza de Dios es la naturaleza del amor, para que comprendamos lo que es amar. No es el amor humano, es el amor que Dios da conocimiento para que nosotros vivamos bien aquí en la tierra. La Biblia dice que en el perfecto amor no hay miedo, no hay temor. Muchos que caminan sin amor de Dios, están llenos de miedo ante todo lo que está ocurriendo en los tiempos actuales y hay una incertidumbre hacia el futuro. ¿Será que vamos a perseverar o vamos a permanecer en vida de aquí a un tiempo hacia el futuro? Muchos están temiendo a la muerte. Es la obra del enemigo, pero la Biblia dice en 1 de Juan que en el perfecto amor no hay temor.
Por eso necesitamos el perfecto amor de Dios, y el perfecto amor de Dios viene en Cristo Jesús. Cuando una persona recibe a Jesucristo, no está recibiendo una religión determinada, está recibiendo un cambio de naturaleza, del miedo a la fe, del miedo a la fe. La fe no es tener miedo, la fe es tener la confianza que Dios está con nosotros porque nos ama y nos protege cuando viene el enemigo. Por eso en el perfecto amor no hay miedo, no hay temor. Así que la salvación es un cambio de naturaleza y todos tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo para experimentar ese cambio de naturaleza. Cuando vino Jesucristo, Él enseñó 2 mandamientos importantes que todo ser humano debe conocer aquí en la tierra. Son los mandamientos del amor. La Biblia está formada o constituida de 2 partes, la parte antigua del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto con Israel. Es el pacto de las obras. Pero en el Nuevo Testamento está todo lo que tiene que ver con la ley del Espíritu, la fe. Tiene que ver con caminar en fe, creyendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo dijo, estos 2 mandamientos que voy a enseñar, porque es la enseñanza de Cristo, representan los 10 mandamientos de la ley. Todos los mandamientos establecidos en el tiempo antiguo para el pueblo de Israel, cuando Dios bajó al monte Sinaí y dio los 10 mandamientos, ahora se resumen en 2. Vamos a leer lo que Jesucristo enseñó en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, cuando a Jesucristo le preguntaron ¿cuál era el mayor mandamiento de todos? Vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otros mandamientos mayores que estos. Número 1, el primer mandamiento, el mandamiento principal, ama a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Número 1 en el corazón debe ser a Dios, el amor a Dios. Porque Dios es quien nos ama primero. Si aceptamos ya a Jesucristo, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Tenemos que volver nuevamente a 1 de Juan para entender que el amor vino primero de Dios. Nosotros los seres terrenales no podemos amar a Dios a menos que Dios nos haya amado primero. Porque el amor tiene que venir del cielo, tiene que venir de Dios. Dios es amor. Y el amor vino por Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo, estamos recibiendo el amor. Por eso la Escritura en 1 de Juan dice que Dios nos amó primero. En 1 de Juan capítulo 4, versículos 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí está en este versículo, nosotros los que hemos creído en Jesucristo le amamos ahora a Dios porque Él nos amó primero.
Por eso cuando Jesucristo está enseñando en el Sermón del Monte acerca del amor a Dios, es porque ya Dios nos amó primero. A esto vino Jesucristo, amarnos. Vino a extender sus brazos al que estaba afligido, necesitado, desesperado, aquellos que habían sufrido injusticias. A esto vino Jesucristo. Vino por amor a los desvalidos, a los pobres, aquellos que no conocían de las bendiciones del cielo. Por eso Jesucristo dijo, primer mandamiento, amar a Dios. Si Dios nos ha amado en Cristo Jesús, ahora sí podemos amar a Dios. Segundo mandamiento es el mandamiento al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante identificar este segundo mandamiento. Yo no puedo amar al prójimo si no me amo yo mismo. Yo tengo que amarme a mí mismo en el amor de Dios. Así que si recibo el amor de Dios, que es recibir a Jesucristo, empiezo a amarme. Y me amo porque Dios ha comprado mi cuerpo. Todo mi ser lo ha comprado Dios con la sangre que Cristo derramó en la cruz y soy propiedad de Dios. Y por lo tanto, mi cuerpo ya no me pertenece. Mi cuerpo viene a ser la casa, habitación de Dios en la tierra por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos templo de Dios, nos amamos. Amamos lo que es de Dios. Dios nos compró, ahora tengo que aprender a amarme. El que se ama podrá amar al prójimo, porque yo no voy a desear nada del prójimo que no desee primero para mí. Así que yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo. Son principios establecidos con respecto a la ley del amor. Número 1, amar a Dios. Número 2, amar al prójimo como a mí mismo. Así que el amor al prójimo comienza con uno mismo. No podemos nosotros amar si Dios no derrama de su amor en nosotros y ya ha sido derramado por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Sí, es muy interesante lo que el escriba, ¿no? le dijo a Jesús después de que Jesús le dijo, hay que amar primero a Dios y segundo es amar al prójimo, y son los dos principales mandamientos. Entonces dice, es Marcos allí mismo en el capítulo 12, versículos 32 en adelante. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Así que aquí vemos en este ejemplo, el escriba está prácticamente añadiendo lo que Jesús dijo, ¿no? Y el primer mandamiento es amar a Dios, y ciertamente no hay otro como Dios. Dice la palabra que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que eche marcha atrás a lo que ya dijo. Entonces, Dios, Él es verdad, Él es espíritu, y no hay ninguna falsedad, ninguna mentira en Él. Lo que Él dice, Él lo sostiene, y Él no retrocede en lo que ya dijo, o no se retracta de lo que ya dijo. Y luego tenemos el prójimo, que así como amamos a Dios, es Dios quien nos da la capacidad también de amar al prójimo. Así que los dos mandamientos en realidad es uno solo, porque
Así como nosotros somos 3 en 1, Dios es 3 en 1, este mandamiento son 2 en 1 también. Se resumen los 10 mandamientos de la ley de Moisés en 2 y al mismo tiempo es un solo mandamiento que engloba lo que es amar a Dios para amar al prójimo. Y es demostrable el amor que Dios ha dado a nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Y volvemos a Primera de Juan. ¿Cómo podemos demostrar que amamos? La Biblia es muy clara al señalar que la salvación es un traslado del reino de la carne al reino del Espíritu, es un traslado del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Es un cambio de naturaleza. Antes no amábamos, ahora tenemos que amar. Y hay que demostrar, y aquí en Primera de Juan está la demostración para todos los que nos decimos cristianos, qué demanda Dios de toda persona cristiana o cómo sabemos si verdaderamente somos cristianos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan está hablando de cómo demostrar el amor. El amor se demuestra amando al hermano, amando al prójimo. Es la demostración que ya somos salvos. De lo contrario, todavía no somos salvos. Si no amamos al prójimo, todavía estamos en tinieblas, es lo que dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Las personas que ya fueron trasladadas del territorio del enemigo al territorio de Cristo, ahora tienen que demostrar que aman al prójimo. Pero si aborrecen al prójimo, dice el versículo 15, se constituye en un homicida. No se necesita matar físicamente a la persona, no, solamente con rechazar, aborrecer al prójimo, ya se cometió homicidio. Y dice la Escritura, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso, más adelante dice el versículo 20, Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No podemos nosotros decir soy cristiano, estoy en el amor de Dios, si no estoy demostrando el amor al prójimo, el amor al hermano. Por eso dice la Escritura, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto aquí terrenalmente, físicamente, ¿cómo puede amar a Dios, que es invisible? Dios es espíritu, a Dios no lo vemos. Así que al que vemos en la tierra es la creación misma de Dios, la naturaleza de Dios. Fuimos creados en la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, al ver al prójimo estamos viendo la misma creación de Dios. Y debemos amar lo que Dios ha creado. Por eso debemos amar al prójimo. Si no amo al prójimo, no puedo decir amo a Dios. Es una contradicción. Por eso Dios dice, se constituye en mentiroso. Versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que este es el mandamiento crítico que todos debemos conocer. Sí. Y Jesucristo lo vino a dar, a revelar cómo amar aquí en la tierra, a pesar de que hay mucho odio, muchos problemas que se suscitan en las relaciones humanas, pero debemos caminar en amor. Sí, el amar al prójimo implica, por ejemplo, el no desear el mal a alguien o no desearle la muerte a otra persona.
Simplemente nosotros amamos. Es más, Jesús dijo, hay que amar también hasta los que nos ofenden, a nuestros enemigos. Orar por los enemigos para bendecirlos incluso. Pero la justicia se va a encargar Dios. Dice la palabra, por ejemplo, en Hebreos, que Dios es el que hace la venganza. Mía es la venganza. Así que nosotros amamos en el hecho de no decirle el mal a alguien. Simplemente alabamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, y si hay algo que está disparejo, eso lo va a arreglar Dios. Por eso tenemos que estar atentos a las enseñanzas de Jesucristo. Vuelvo a repetir, no vino a establecer religión. Cualquiera puede tener religión, cualquiera puede bautizarse en agua, pero no cualquiera tiene un cambio de naturaleza, y ese cambio se demuestra en el amor al prójimo. Jesucristo lo primero que habló fue mensajes que tienen que ver con la vida cotidiana, y habló del amor. Es el mensaje de los sermones o el sermón del monte, así es conocido, las bienaventuranzas que Jesucristo vino a dar a conocer. Y es allí donde habló del amor al prójimo, pero no a cualquier persona como prójimo, sino Jesucristo fue más allá. Jesucristo habló de los enemigos. ¿Cuántas personas tienen enemigas debido a las circunstancias propias de la vida? Pueden ser hasta familiares. ¿Cuántas personas han sufrido violencia verbal? ¿Alguna persona que haya ofendido de palabra, ofendido físicamente, inclusive hasta sexualmente en el caso de las mujeres, y brota una raíz de odio, de amargura, de resentimiento, y entonces le cuesta trabajo amar a esa persona? Así que aquí Jesucristo vino a dar conocimiento de ese amor a los enemigos. ¿Cuántas personas están haciendo trabajos del oculto para hacer maldad al prójimo en hechicerías, trabajos de brujería, etcétera? Pero la Biblia enseña que debemos nosotros siempre amar al prójimo. Tenemos que aprender de guerra para reprender las obras de las tinieblas, pero a la persona en sí se le ama. Estas son las enseñanzas de Jesucristo, y vamos a leer lo que Jesucristo habló en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Vamos a leer versículo del 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En esta enseñanza Jesucristo está hablando que si nos declaramos hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios aquí en la tierra, debemos amar aún a nuestros enemigos. Jesucristo vino a dar un cambio en cuanto a la ley. En la ley decía, Jesucristo lo dijo en el versículo 43. Esto es lo que se decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta era la ley, pero ahora Jesucristo trajo otra ley, la ley del amor. La ley diferente a la anterior, ahora era algo nuevo. Sí, y solamente Cristo podía cambiar en la naturaleza de enojo, ira, odio al prójimo, por amor al prójimo. Sí, es interesante lo que dice aquí la palabra, porque Jesús está dando el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 y termina el capítulo 7. Esos 3 capítulos nos habla del Sermón del Monte en un mismo mensaje. Por decir un ejemplo,
por ejemplo, Mateo 5:2, allí dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y así siempre Mateo te relata, ¿no?, cuando Jesús empezó su sermón, su mensaje, y luego tenemos al final, en el capítulo 7, por ejemplo, el versículo 28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Así que Mateo siempre porque te les dice, enseñaba como quien tiene autoridad. como quien tiene autoridad, sí. Era la autoridad del cielo, la autoridad de Dios. Por eso Jesucristo en esa autoridad vino a establecer la verdad, Sí. que nos hacía libres de tanto engaño del diablo. Las personas que no aman están sufriendo la cautividad del enemigo. Sí. ¿Cuántas personas están llenas de amargura por no amar, por no perdonar? Y por lo tanto la enfermedad está golpeando su cuerpo de carne. ¿Cuántas personas amargadas están enfermas? Tienen problemas muy serios en cuanto a su sistema nervioso, su sistema mental, por la falta de amor. Así que a esto vino Jesucristo. Cristo vino a ayudarnos. Cristo vino a desenmascarar las artimañas del diablo y a cambiar la naturaleza. Una naturaleza diferente vino a traer Jesucristo. Es la naturaleza de Dios el Padre, la naturaleza del amor de Dios. Y como vemos, bueno, el evangelista Mateo te presenta 5 sermones en total en su evangelio. Este es el primero, ciertamente, y es prácticamente del capítulo 5 al capítulo 25, hay 5 sermones del Señor Jesucristo. Y aquí vemos, Mateo usa el número 5 como el 5 se relaciona con la ley, con la Torá, porque el los Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia representan la Torá o los libros de la ley. Así es. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, 5. Exacto, entonces aquí usa por eso el evangelista Mateo redactó 5 sermones como para decir, porque el número 5 también representa la gracia de Dios, y la gracia de Dios sustituyó la ley. Y en este pasaje en particular vemos, por ejemplo, sobre todo en el capítulo 5, empieza con una palabra que dice oísteis, que tiene que ver con la ley en el pasado. Por ejemplo, lo tenemos en Mateo 5:21, cuando Jesús habla de la ira, dice oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero luego dice, pero yo os digo. Y ahí es donde viene prácticamente la intervención de Jesús. Es y como así, si Jesús dijera, esto fue lo que sucedió en el tiempo pasado. Ajá. Pasado es pasado. Así es. Pero a partir de ahora, tiempo presente, en la presencia de Jesucristo, las cosas cambian. Ya no será como en el pasado, ahora será como Dios lo ha determinado en Cristo Jesús. Amor. Dios es Así amor, y ahora sería la ley del amor. Por eso el sermón del monte es un sermón que cambia Sí. lo que estaba en la ley a la ley del amor de Dios, que es la ley del Espíritu. Y esto mismo lo vemos, por ejemplo, en el versículo 27 y 28, cuando Jesús habla también del adulterio. Por ejemplo, en el versículo 31, cuando Jesús habla del divorcio, allí no usó la palabra oísteis, pero dice, también fue dicho, y es como si dijese, oísteis. Y el siguiente versículo, pero yo les digo. Sí. Y así tenemos también Jesús y los juramentos en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho por los antiguos. Y luego el siguiente versículo, el 34, pero yo os digo. Y así vamos al 38, que es cuando habla del amor hacia los enemigos, y ahí es donde menciona, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, aquí... Y luego tenemos lo que leímos en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí Este es un pensamiento totalmente revolucionario con Sí. respecto a la ley. Sí, porque el ojo por ojo, diente por diente es lo que se conoce como la ley del talión. O sea, si me hacen, yo también hago. Exacto, Si me y- golpean, golpeo. Esa es la y- reacción de la carne. Hemos nacido en un cuerpo de Y carne eso- y reaccionamos en la carne hasta que nacemos de nuevo en Cristo Jesús y empezaremos una nueva acción, la acción del amor. Sí, la ley del talión está justificada en la ley. En la ley podías hacer eso, en el pasado. Pero ya no estamos en la ley. No, pero Hace 21 siglos la ley quedó atrás. Estamos en la ley del amor de Dios, la ley del Espíritu. Por eso si hay un tiempo en el mundo donde se habla del amor, es bueno estar recordando del único amor que nos puede ayudar en el planeta Tierra, el amor de Dios. Dios es amor. De tal manera amó Dios a este mundo, al pecador, que envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo terrenal aquí en la tierra crea en Jesucristo y tenga la vida eterna. Así que para esto vino Jesucristo. El amor llegó hace 21 siglos, estamos en el siglo XXI y seguimos predicando el evangelio del amor. Es el evangelio de Jesucristo. Tenemos que insistir porque muchas personas todavía no conocen a Dios, no conocen de Jesucristo, no conocen el verdadero amor. El amor de Dios no es egoísta, el amor de Dios es perseverante, el Señor nos ama aunque no le amemos. Ese es el amor de Dios. En cambio, el amor de la carne es el amor de conveniencia. Te amo si me amas. Te amo siempre y cuando yo reciba algo de tu parte. Ese no es el amor de Dios. Dios nos ama aunque nosotros no le demos nada. Dios nos ama aunque nosotros le rechacemos. Dios nos ama aunque nosotros endurezcamos el corazón y nos apartemos de Dios. Dios no cambia porque su naturaleza es amor y nos ama. Y por amor a nosotros envió el único camino de salvación para ser salvos del engaño del enemigo, de la serpiente antigua, y el único camino es Cristo Jesús. Por eso en el Sermón del Monte, así comenzó Jesucristo su ministerio, hablando comparativamente en lo que era la ley y ahora lo que Jesús estaba estableciendo, porque Él era la manifestación del amor de Dios, del Padre, a nosotros aquí en la tierra. Sí, porque en la ley del talión, por ejemplo, si a ti, por ejemplo, te cortaban un dedo, por decir un ejemplo, entonces la venganza, la otra persona podría vengarse y tenía que ser proporcional a lo que recibió esa persona. Entonces la otra persona, al vengarse, tiene que quitarle el dedo a la otra persona, pero puede que en la marcha de hacerlo no le quite un dedo, pero le quite la mano. Sí. Entonces luego el otro tiene el poder para decir, bueno, la venganza fue mayor que lo que yo le hice, así que vamos a vengarme ahora y voy a quitarle la mano a la otra persona que me la quitó ahora. Y es un juego de nunca parar, porque siempre la venganza se demostró era mayor que lo que uno hacía. Sí, por eso cuando Cristo llega a nuestros corazones empieza un proceso de cambio de esa naturaleza donde antes vivíamos llenos de amargura, resentimientos, odios, celos, venganza. Todo eso tiene que salir de nuestro cuerpo y es un proceso de cambio que tiene que suceder siempre y cuando nosotros, después de recibir a Cristo, permanezcamos en Cristo. Para eso es la reunión de la iglesia. Tenemos que ir a una iglesia con un pastor en la enseñanza de la Biblia, porque la palabra enseñada nos va a ir liberando poco a poco. Jesucristo habló de echar fuera demonios.
Son espíritus que están perturbando nuestra alma, espíritus de enojo, de odio, de resentimiento, de venganza, de muerte o de asesinatos. Todo eso son espíritus que están allí agazapados en nuestra alma. Cuando Cristo entra, Cristo empieza a trabajar de adentro hacia afuera, echando fuera todos esos espíritus. Por eso poco a poco somos santificados, somos liberados, somos sanados, siempre y cuando perseveremos en una iglesia con un pastor que esté enseñando la palabra, porque la palabra que recibimos en enseñanza es liberadora y sanadora. A esto vino Jesucristo precisamente a ayudarnos. El cambio no es instantáneo. Es instantánea la salvación, inmediatamente Dios nos traslada del reino de las tinieblas a su reino, al reino de Cristo, pero la sanidad, la liberación es todo un proceso, la santificación es todo un proceso, así que debemos por eso perseverar. Todo esto es enseñanza, a esto vino Jesucristo, apartó 3 años y medio en su ministerio para enseñar, discipular, pero comenzó en el Sermón del Monte, porque Jesucristo trajo un cambio de lo que era antes a lo que ahora debe existir. Antes era la carne, ahora es el Espíritu, y en el Espíritu amamos. No podemos amar a menos que Dios nos haya amado. Yo no puedo resistir a una persona que me está afectando, me está insultando, me está maldiciendo, a menos que el amor de Dios esté en mí y yo pueda soportar todo lo que estoy recibiendo y a pesar de ello, amarle a esa persona, solamente en el amor de Dios. Cristo vino a hacer todo ello para que nosotros camináramos como hijos de Dios, hijos perfectos de Dios. Jesús enseña que debemos amar a los enemigos, es la enseñanza toral, central, importante que todos debemos conocer y debemos hacer un ejercicio de fe declarando que amamos a nuestros enemigos. Hay que hacer una lista de personas y decirle a Dios en oración, Señor, yo te presento esta lista de personas que me han afectado y llegué a odiarles, pero en este momento yo decido perdonarles y te pido que tú les perdones. Es lo mismo que hizo Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. La gente lo estaba insultando, todos decían que muera, pero Jesucristo le dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros perdonamos, a pesar de todo lo que hemos recibido, nos estamos liberando. Se rompen ligaduras con la persona y son ligaduras de maldición de las tinieblas. Somos libres, libres para caminar en esta tierra ya sin odio, sin venganza, sin nada. Qué bueno es dormir en paz en la noche, porque los que tienen ligaduras con personas no pueden dormir, están siempre con su mente atribulada y no tienen paz. A esto vino Jesucristo, amigo, amiga, a darnos la paz que todos estamos buscando. Yo te animo a que en este momento abras tu corazón y aceptes a Jesucristo. No estás aceptando una religión o formar parte de una denominación. Es Dios quien quiere ayudarte en tu naturaleza. Hemos nacido en una naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva y con un potencial a la maldad. Y si no resolvemos ese potencial, podremos cometer graves errores, trágicos inclusive, que después nos arrepentiremos y ya no habrá vuelta atrás. Por eso a tiempo Dios llega a nuestras vidas para quitar ese odio, ese enojo, esa ira reprimida. Estamos en tiempos donde la maldad se ha ido incrementando en el mundo entero. Hay mucha maldad
Y Jesucristo, hablando en profecía, dijo que en los últimos tiempos esta maldad haría que el amor se enfriaría. ¿Y cuántas personas han ido enfriándose en el amor por tanta maldad? Esto no debe suceder en la humanidad. Por eso predicamos a Jesucristo, la solución al problema de la persona humana. Amigo, amiga, abre tu corazón y arrepiéntete de estar apartado de Dios. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado y haz la invitación a Jesucristo a que entre dentro de tu cuerpo y empiece la obra liberadora y sanadora que todos necesitamos aquí en la tierra. Hace algunos años entró a mi vida. Todos los que hoy somos cristianos conocemos de esta experiencia y hemos visto el cambio, la transformación. Por eso damos testimonios y las personas que antes nos conocieron podrán decir, es otra persona. Ya no vive como antes vivía, ha cambiado. Esto es lo que representa Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, yo te invito a que hagas esta declaración de fe. Repite después de mí: Señor Jesús, perdóname por estar apartado de Dios, llenos de enojo, ira, contienda, amargura. No quiero seguir así. Ayúdame. Me arrepiento de todo pecado que le ha abierto las puertas al enemigo para estar perturbando mi paz. Pero en este momento te invito, Señor Jesús, a que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. En este momento yo te haré el Señor de mi vida. Gobernarás mi alma. Yo declaro que la sangre que derramaste en la cruz es suficiente para limpiar mi pecado, romper la maldición del pasado y a través de tu Santo Espíritu te pido que me llenes de tu amor. Lléname de ese amor que necesito, el amor de Dios, para amar a Dios, amar a mi prójimo y amar aún a mis enemigos. En el nombre de Jesús me declaro en esta oración hijo o hija de Dios. Amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, eres hijo o hija de Dios, estás ya formando parte del reino de Dios. Tienes que seguir leyendo la Biblia, ir a una iglesia donde haya enseñanza de la Biblia y puedas ir avanzando en tu vida de conocimiento de Jesucristo para seguir amando aunque no te amen, pero el amor de Dios estará siempre en ti y te protegerá. En el perfecto amor ya no hay miedo, no hay temor. Así que en este día donde mucho se habla del amor, este es el verdadero amor que todos debemos tener. Bienvenido a la familia de Dios y vamos ahora a dar conocimiento de algunos saludos que hemos recibido. Sí, tenemos un testimonio. Se comunicó Maribel Romero. Ella testifica que pidió oración aquí para orar por Adriana Martínez, porque ella estaba a punto de dar a luz un hijo, pero tenía alto riesgo debido a unos tumores malignos que tenía. Y pues estaban en riesgo los dos, ¿no? Las dos, ¿no? La madre y el hijo. Pero gracias a la oración y al poder de Dios, ella salió bien y su bebé también. Ese es un acto de amor y de fe. Así es. La persona en el amor de Dios pidió oración por otra persona. Eso es demostrar el amor. Y en este programa donde siempre estamos orando y bendiciendo a la gente, entonces toda persona es bendecida y aquí estamos viendo la respuesta de Dios, porque ella, llena del amor, actuó en fe, creyendo que Dios obraría y Dios ha obrado. Y ahora da testimonio que Dios responde la oración. Sí, gracias por su testimonio, que Dios las bendiga a todos ustedes. El amor de Dios es para cualquier persona que crea en Jesucristo.
Estamos viviendo tiempos donde todos necesitamos tener el amor de Dios por la maldad que cada día se extiende. Pero Dios está siempre tratando de protegernos aquí en la tierra siempre y cuando confiemos en Él. Vendrá un tiempo donde ya Jesucristo no se predicará como hoy se está predicando por parte de la iglesia, y vendrá otro tiempo, el tiempo del juicio. Pero mientras no llega ese tiempo, estamos en la oportunidad de recibir el Evangelio de Jesucristo y dar a conocer de Jesucristo a otras personas. Yo te animo a que hables de Jesucristo a toda tu familia, en tu centro de trabajo, a tus compañeros de trabajo, en la escuela, si estás en la escuela, a cualquier persona. Estarás hablando la solución a los problemas de la vida humana aquí en la tierra. Gracias por estar con nosotros en estas enseñanzas del amor de Dios, esperando que las bendiciones hayan llegado a sus vidas y bueno, pues les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.